A finales del siglo XX y principios del XXI, el nombre Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, infundió miedo y fascinación en los corazones y las mentes de personas de todo el mundo. En su vida, una historia de pobreza a riquezas inimaginables, desde la pobreza hasta el poder, El Chapo había construido un imperio autoproclamado con el tráfico ilegal de drogas. Muchos se preguntaron, ¿cómo un hombre se había vuelto tan poderoso, tan notorio y, sin embargo, logró evadir las garras de las fuerzas del orden una y otra vez? Nacido el 25 de diciembre de 1954 en el pequeño pueblo de La Atún, en la Sierra Madre de Sinaloa, México, El Chapo creció en orígenes humildes. Como hijo mayor de una familia de agricultores pobres, rápidamente recurrió al tráfico de drogas como medio para escapar de la pobreza. Su ascenso en el mundo de los narcóticos comenzó con las amapolas, cuyo crecimiento facilitó la producción de heroína, un negocio lucrativo a ambos lados de la frontera. El Chapo ascendió rápidamente en las filas del Cartel de Guadalajara, una poderosa organización narcotraficante. No es alguien que rehúya la violencia, utilizó su rápido ingenio, brutalidad y una red de informantes para ascender a la cima del cartel tras la muerte en 1989 de su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo. En su ascenso al poder, El Chapo se convirtió en un símbolo de miedo y resiliencia, una figura de legendaria destreza criminal. El imperio criminal de Guzmán llegó mucho más allá de las fronteras de México. Al fomentar relaciones con narcotraficantes de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Europa, su cartel sigue siendo una amenaza internacional. A pesar de su operación en expansión y su inmenso poder, El Chapo buscó mantener un perfil bajo. Era un maestro escondido a plena vista, y solo aparecía en público cuando era necesario, siempre flanqueado por sus leales guardaespaldas. Como ocurre con muchos criminales prolíficos, la fama de El Chapo fue, en última instancia, su perdición. Incluido en la lista Forbes de las personas más poderosas del mundo en 2009, fue objeto de una persecución de proporciones globales tras su dramática fuga en 2001 de una prisión de máxima seguridad en un carrito de lavandería. Detenido nuevamente en 2014, su fuga de la prisión de Altiplano a través de una red de túneles en 2015 solo se sumó a las capas de leyenda que envuelven su figura. No es simplemente un hombre violento, se decía que El Chapo tenía aire paternal, devoción por su familia y preocupación por sus empleados. Fanático de la música pop y hip hop estadounidense, y conocido por disfrutar de un buen partido de fútbol, estos detalles de su vida personal parecían contrastar su vida como un temido narcotraficante. La comprensión de su carácter solo sirvió para intensificar la fascinación del público por él como persona. A lo largo de su reinado, varios organismos encargados de hacer cumplir la ley llevaron a cabo numerosos intentos de cesar sus operaciones. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $5 millones por su cabeza, y el gobierno mexicano había emitido varias solicitudes para su extradición. Sin embargo, con funcionarios corruptos y hombres leales a su lado, El Chapo mantuvo repetidamente su libertad. La vida del Chapo es una historia clásica de arrogancia, de un hombre que intenta lo imposible, diferenciándose de un imperio construido en gran medida sobre el miedo y la acción criminal, para ser un símbolo de poder y asombro. Su captura en 2016, tras una dramática fuga a través de un túnel de 1 milla de largo debajo de su celda, fue un punto de inflexión. Justice finalmente alcanzó a El Chapo. En 2019, un tribunal estadounidense lo condenó a cadena perpetua. Independientemente de su encarcelamiento actual, la vida y la época del Chapo hasta ahora todavía influyen en la política, las economías y las vidas de millones de personas, desde los humildes agricultores que cultivan la amapola hasta los poderosos diplomáticos y agentes del orden que persiguen al esquivo narcotraficante. Su historia se desarrolla como un símbolo de la búsqueda del poder y la lucha vigilante contra él. Desde los campos de amapolas de Sinaloa hasta los rincones lejanos del globo, la sombra de la influencia del Chapo aún persiste. Pero su arresto y posterior cadena perpetua sirven como recordatorios de que, a pesar del potencial de un individuo poderoso para perpetrar crímenes a escala global, la acción concertada de la comunidad internacional puede, en última instancia, llevar a esos criminales ante la justicia. El legado del Chapo se extiende más allá de los mundos del crimen y el derecho, infiltrándose en la cultura pop y el espíritu de la época. Varios libros, películas y series exploran su vida y las maquinaciones de su cartel. Su continua influencia en los medios populares, y la imaginación del público es un testimonio de la fascinación por los personajes más importantes, ya sean figuras infames o célebres. La vida del Chapo ofrece una poderosa lección: el precio del poder, cuando está mal adquirido, es alto. Los millones de dólares, el vasto imperio de la droga, y el séquito de guardaespaldas no pudieron protegerlo de la búsqueda de la justicia. Pero su historia, una advertencia para algunos, es una historia de resiliencia inquebrantable para otros, un recordatorio de hasta dónde puede llegar una persona cuando está decidida a romper las reglas. Desde sus modestos comienzos hasta su insaciable ascenso, la vida del Chapo es a partes iguales fascinante e inquietante. Su capacidad para maniobrar, cambiar la marea y escapar innumerables veces lo convierte en un antihéroe inmejorable a los ojos de algunos.
Su captura significó el fin de una era en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su historia seguirá influyendo y entreteniendo. El retrato del Chapo no es simplemente el de un notorio narcotraficante. Es una representación de un hombre que superó su entorno, que no vio límites a su ambición, y que ignoró cualquier ley que se interpusiera en su riqueza y poder. A medida que su historia continúa desarrollándose, deja una huella indeleble en las páginas de nuestra historia compartida. La historia del Chapo está lejos de terminar. Los detalles de su vida, el funcionamiento interno de su cartel, y el alcance de su influencia aún están saliendo a la luz. Pero una cosa sigue siendo segura, la sombra del Chapo, el hombre, el mito, la leyenda, sigue cobrando gran importancia en el mundo del crimen, la aplicación de la ley y el imaginario colectivo de la sociedad internacional. Al final de todo esto, el ascenso, reinado y eventual caída del Chapo es un testimonio de las ramificaciones del poder sin fronteras. Ya sea una historia de advertencia, una historia de miedo o una narrativa de persecución implacable, la vida y el imperio del Chapo seguirán resonando a través de los anales del crimen organizado, y desafiando el concepto de ley y orden. La vida del Chapo nos deja preguntas duraderas. ¿Qué impulsa a un hombre a acumular tal poder? ¿Cómo esculpió este hijo de un granjero pobre un imperio tan vasto que se apoderó de la sociedad durante décadas? Las respuestas son complejas y entrelazadas como su vida, provocando una mezcla de curiosidad, miedo, fascinación y, en algunos, profunda reflexión. El personaje multifacético de la interpretación del Chapo revela algo más que la vida de un cerebro criminal. Encarna las complejidades sociales, el enigmático encanto del poder y la búsqueda incesante de un sueño, por poco convencional que sea. Todo esto lo ha heredado el mundo de la vida, y el legado del famoso narcotraficante El Chapo. Mientras exploramos las olas y los remolinos de la vida del Chapo, somos testigos de la relación, a menudo compleja, entre el crimen y la sociedad. Así como el Chapo contribuyó a dar forma al mundo en el que vivía, su entorno, a su vez, dio forma al hombre en el que se convirtió. Su vida, un crudo recordatorio de las interdependencias entre los individuos y las sociedades de las que forman parte. A medida que profundizamos en la vida del Chapo, nos encontramos inextricablemente enredados en temas de ambición, resiliencia, influencia social, crimen y castigo. Esta embriagadora mezcla pinta una imagen cruda no solo del Chapo, sino de la humanidad misma, obligándonos a enfrentar algunas verdades incómodas sobre el mundo en el que vivimos y nuestro lugar en él. La vida del Chapo sigue intrigando y aterrorizando. Es un claro recordatorio del poder que un individuo puede tener, y del impacto que puede tener en la sociedad. A pesar de su captura y encarcelamiento, la influencia del Chapo continúa extendiéndose por los ámbitos tanto del crimen como de la justicia. Su vida es, sin duda, un testimonio apasionante de la complejidad de la experiencia humana. Una historia de coraje, astucia, circunstancias nefastas y caída definitiva. La saga del Chapo sirve como un escalofriante recordatorio del encanto de la vida fuera de los límites de la ley. Una vida vivida en la peligrosa periferia, la historia del Chapo es un vistazo fascinante detrás de la cortina de un mundo oculto y destructivo que existe no a pesar de las normas sociales, sino gracias a ellas. La historia del Chapo es una obra maestra de contrastes, compasión y crueldad, pobreza a riqueza, poder y moderación. Nos obliga a enfrentar nuestra propia naturaleza, a hacer introspección y a preguntarnos si, en circunstancias extraordinariamente diferentes, seríamos capaces de realizar actos tanto altruistas como atroces, como los cometidos por el narcotraficante. Con cada nueva revelación del pasado del Chapo, y cada decisión que lo llevó desde unos orígenes humildes al narcotraficante número uno del mundo, continuamos lidiando con nuestra propia fascinación. Fascinación por el poder desenfrenado, fascinación por el crimen y el castigo y, en última instancia, fascinación por el espíritu humano indomable. Cuando profundizamos en el mundo del Chapo, damos testimonio de los triunfos y tragedias resultantes de la búsqueda del poder y el control. Una vida vivida dentro de la parte más oscura de la sociedad, el viaje del Chapo sirve como recordatorio de las duras consecuencias que pueden acompañar a la despiadada persecución de un sueño incontrolable. La vida del Chapo es un continuo marcado por los reflujos y flujos de poder, control y el obstinado desafío a las normas sociales. Sirve como un tratado inquebrantable sobre las complejas intersecciones de la anarquía y el orden social, iluminando las crudas verdades que surgen cuando estos límites chocan, y las nefastas consecuencias que pueden surgir de su ruptura. Así como la lente a través de la cual examinamos la cautivadora vida del Chapo continúa evolucionando, también debe hacerlo nuestra comprensión de las innumerables formas en que un individuo así puede impactar nuestro entorno colectivo. Su vida, sus decisiones y sus repercusiones en la sociedad presentan un retrato inquietante pero vital de la compleja interacción de poder, control y orden. La narrativa del Chapo está pintada en tonos de agonía y éxtasis, triunfo y derrota, una historia de un hombre que desafió las normas sociales para forjar su destino, impulsando la lente a través de la cual percibimos el mundo del crimen organizado. Su vida resume los impactos reverberantes que un individuo puede crear en la sociedad, y los efectos dominó duraderos de sus acciones. La historia de vida del Chapo está congelada en el tiempo, grabada en los anales de la historia como un crudo recordatorio de la lucha actual de la humanidad por equilibrar el poder, la libertad y el orden social.
Su historia nos obliga a examinar las vidas llevadas dentro de nuestras construcciones sociales y reevaluar nuestras nociones de control, incitando a la reflexión y generando conciencia sobre los problemas subyacentes que aquejan a nuestro mundo. A medida que se siguen escribiendo las páginas de la vida del Chapo, emerge un sombrío retrato del costo del poder desenfrenado y la implacable determinación de adquirirlo. La historia sirve como un recordatorio solemne de la perpetua batalla entre la ley y el desorden, una sombra cada vez más oscura en el umbral de la sociedad, que desafía las construcciones de las normas sociales. La vida del Chapo es una paradoja, un complejo tapiz de decisiones moralmente ambiguas, envuelto en una apariencia de desafío social, y que lleva los hilos de un drama humano convincente. Nos lleva a cuestionar la naturaleza maleable de la moralidad y la justicia, descubriendo las verdades fascinantes y a menudo aterradoras que se esconden dentro de los pliegues de la complejidad social. El Chapo fue el arquitecto de su destino, un maestro artesano de su imperio, pero ni siquiera los maestros pueden escapar del implacable paso del tiempo. Su vida sigue siendo un nudo titánico de luchas, aspiraciones, desolación y arrepentimiento, un testimonio aleccionador tanto del encanto como de los peligros de la vida al margen del orden social, y de las fuerzas invisibles que nos unen a todos. Contemplar la vida del Chapo nos lleva en un viaje a través de las sombras de la sociedad, desentrañando las verdades inherentes y las crudas complejidades que son el pan de cada día para tales individuos, desde el encanto del poder indómito, y la autonomía que modifica las reglas hasta la sombría realidad de vidas destrozadas y legados contaminados.